la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les saludo cordialmente, les doy la más cordial bienvenida en esta noche en que vamos a hacer alguna mención sobre aspectos importantes para enfrentar el segundo examen parcial, que sabemos que está para el próximo viernes, me parece que es la fecha del día 24, ¿verdad? Es el tercero de los exámenes. Y los exámenes están programados, como deben saber ya todos, para las 18 horas. A las 18 horas van a dar inicio. ¿Qué es lo que viene qué es lo que hay que estudiar para poder obtener una buena nota? ¿O qué es lo que todo el mundo espera? Lo que hay que estudiar, yo les encargo mucho, es el documento que les compartí el otro día, que pienso está todavía aquí pegado en el escritorio, muro, creo que le llaman a esta parte del Classroom. Vamos a revisarlo aquí, en donde está, pueden ver, vaya, jóvenes, aquí está, digamos, mi muro, en donde yo programo las cosas. Aquí está el mensaje que les mandé. Y lo que hemos platicado es que por aquí les puse yo este documento de repaso para el segundo parcial. Y aquí vemos que dice algunos temas de estudio como preparación para el segundo parcial. Este documento es la salvación para ustedes, porque de este documento, que es una cosa así como antes había, fíjense ustedes, ya ven que sí está publicado en el Classroom, ya lo van a ustedes a descargar, yo sé que muchos ya lo hicieron, y entonces con ese documento van a poder tener una buena opción de sacar sus 40 puntotes, que es la promoción que básicamente todos buscan, ¿verdad? En esta ocasión, cuando se da la instrucción de que los exámenes sean a través de la vía virtual, creo que también eso les va a favorecer supremamente, porque pues los exámenes se tornan, bueno, siempre que uno los haga, siento yo, en un ordenador, en una computadora, es mucho más sencillo. Desde el teléfono, pienso yo que a alguien que no sea habilidoso, por ejemplo, ahí vemos personas que crecimos con otro tipo con cuestiones mecánicas, nos ha costado mucho adaptarnos. Además, a veces los dedos de uno son muy grandes o torpes. Para gente así como yo, eso, hacerlo en un telefonito, pues se reduciría bastante. Estoy seguro que me costaría. En ordenador, pues es más fácil, pero sí pues el consejo es apartar un buen lugar, o tener un lugar en el que uno esté cómodo, con buena señal, para poder acceder a la hora indicada. Los exámenes uno los programa en esta única plataforma que tenemos en uso, porque la plataforma de Moodle, que era muy buena para hacer exámenes, no está disponible, no se puede utilizar, no va a haber, es solamente en Classroom. Y entonces eso quiere decir, si ustedes me permiten, que el día del examen, vamos a hacer una cosa. Ustedes entran, como siempre, así como hoy encontraron el link de mi clase. Ese día ustedes van a ver ¿cómo se llama esto? En su muro le llaman, una cosa como esta más o menos. Digamos, va a decir aquí la clase que ustedes tengan, en este caso ciencia política sería, de su sección M, ahí van a ver ustedes en su
Classroom que tienen en la clase de ciencia política, y en el muro les va a aparecer así, una cosa programada como en gris. Desde antes, probablemente desde un día antes ya esté programado y ustedes van a estar viendo así en gris que va a decir Héctor Indalecio Rodríguez, programó una tarea, este va a ser el examen, que va a ser el segundo parcial, y ya pues va a estar en gris hasta que se cumplan las 18 horas de ese día 24 creo que es. Entonces ahí ya se les va a activar, ya al entrar a ustedes le van a dar clic y track, van a entrar, se les va a desplegar el, el cuestionario, el examen, ahí ya van a ustedes a empezar a poner su nombre. Aquí no pasa eso porque como yo soy el profesor y este curso que les estoy mostrando, pues ya pasó la fecha del examen. Cuando yo le hago clic aquí, ya solo me tira los resultados. En este caso, con esta sección, no funcionó, pero porque todos se examinaron en lo que se necesitaba era esto, y esa publicación fue la que hizo la coordinación de la facultad. Así que todos se examinaron de retrasadas, creo que en esta sección H. Ven, aquí hay otro color, por ejemplo, porque ya la gente, las personas, ya estaba vigente el examen, y ya me aparecen las personas que se examinaron. Así es la cuestión. Y aparecen, ¿verdad? Las personas con su tarará, la tarea, pues eso como ya fue programado, este mismo programa nos facilita a nosotros la tarea de la calificación, porque nosotros en otra parte podemos ver cómo son las tareas. Aquí en esta otra sección, ya ves lo mismo. Están ya las personas que se examinaron. Se examinaron 14 personas y pues más o menos ahí salen las cuestiones. Pues no van a tener ustedes mayor dificultad, así que desde días antes va a estar así como programado hasta que se llegue el día y hora del examen. Ya ustedes van a poder ver el formulario ahí y solamente pues hacer lo que lo que hayan estudiado. Que ese examen está chupado, jóvenes, porque no hay secretos entre nosotros. ¿Qué viene en el examen? Lo que hemos visto en las clases. Y básicamente lo que está publicado en ese documento de apoyo a la docencia que yo les compartí es un resumen, pero bastante, muy, muy, muy buen resumen, diría yo, de las clases magistrales, y lo que esté en ese documentito, con eso, si ustedes se aplican a su lectura, a subrayar lo que importe, pero poniendo atención sobre todo en unas llamadas especiales que están en el documento. Y si a eso sumamos el hecho de que sobre el examen, pues uno no tiene control más que del tiempo, porque ve uno en su ordenador, yo veo que se están examinando y todo eso, pero no sabe uno quién está a la par del estudiante, si tiene libros o no tiene libros, si tiene esto o no tiene lo otro. Entonces, la verdad es que se desvirtúa bastante la situación de la fiscalización, y uno debe esperar que el estudiante sea lo suficientemente aplicado como para tener la soltura, el alcance, la, la propiedad de poder contestar ese examen sin dificultades. Yo no creo que el impartir docencia sea cosa de secretos, porque precisamente uno lo que hace es trasladar la información, los conocimientos, y para hacer el proceso de medición y de evaluación uno debe pasar un instrumento que esté validado y que contenga la búsqueda de establecer si el estudiante
tuvo la atención de asistir, de tomar sus notas, de leer, de saber lo que uno compartió, pues de eso se trata el instrumento. Y yo estoy consciente de que a través de estos elementos que nosotros hemos repasado, pueden obtener muy bien su nota de promoción. Pues este examen es de hasta 40 puntos, imagínense ustedes, con la facilidad de que es en esta vía virtual. Es como sacarse la lotería en realidad, y eso es pero como en río revuelto ganancia de pescadores, aquí salieron ganando los alumnos. ¿Y qué más les podría yo decir? Solamente que se apliquen, que no se fíen, que no van a estar ustedes el día 24 a las 3 de la tarde y ahí quemándose a ver qué el 24 a las 3, porque entonces tampoco es de milagros, pero espero yo que a todos les vaya bien. Dentro de 8 días, vamos a ver cómo los exámenes empiezan el lunes. Hay exámenes lunes, miércoles, viernes. Quiere decir que martes y jueves hay actividad académica. El próximo jueves, igual que lo estamos haciendo hoy, vamos a hacer un repaso. Voy a saludarlos como ahora. Les voy a decir probablemente que vamos a hacer un ejercicio que no vale puntos. Y entonces vamos a practicar entrar a una tarea que es un cuestionario que no tiene ponderación para el examen, pero que les va a servir a ustedes en plan práctica, de verdad, para ver cómo están. Vea, para el jueves ustedes han afrontado por lo menos 2 exámenes, así que no van a tener dificultades, pero está bien que hagamos ese como repaso de hoy en 8. ¿Qué más les podría decir? Hoy, pues, lo único que me dio a mí, porque tampoco se trata de andar espantando con el petate del muerto, como ya básicamente cubrimos lo que está en ese documento, ya lo cubrimos en las clases. Entonces, hoy lo que podríamos hacer es nada más darle un repaso a unos conceptos que están al principio de ese documento. Por supuesto que están en un enclave que ustedes no tienen, pero que ahorita se los voy a compartir. Y no es que vayamos a avanzar más de lo que ya avanzamos, sino que, digamos, se trata de repasar esto, por ejemplo, en el documento que yo les compartí, está esta presentación de hoy, ya está en ese documento, ya está resumida. Y así tendríamos, por ejemplo, que la corriente del pensamiento, porque aquí vamos a presentar algunos modelos del sistema político, corriente del pensamiento y sistema político que exagera la noción del Estado hasta colocarlo dentro de una categoría de mito. Su doctrina se convierte en una estadolatría, donde se considera que el Estado es simplemente un medio al servicio de los objetivos humanos y lo exalta con el fin supremo de la vida del ser humano. Su teoría del Estado se expresa mediante la fórmula musuliana de todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Formula una organización jerarquizada y totalitaria en aspectos individuales y sociales. Eso es el fascismo, ¿verdad? Hoy a muchas personas, hay muchos, eh, en Europa sobre todo, he visto yo, a través de que ahora hay mucha comunicación en virtud de la apertura que significó la globalización, se da uno cuenta de cómo los sistemas políticos en otras latitudes del mundo funcionan. En Europa, en las que siempre ha sido un poquito como de izquierdas o socialdemócratas algunos gobiernos, porque eso estuvo mucho de moda recientemente. Eso empezó a cambiar hace un par de años y ahora la gente convencida de que
esos movimientos de sistemas políticos que son paternalistas o socialdemócratas y progresistas, lo que hacen es que están cansados muchos y están optando por gobiernos de derecha. Entonces, la gente que pertenece a las corrientes progresistas de izquierda, porque antes se identificaban abiertamente, decían, pues somos comunistas, o somos socialistas, o somos marxistas, ahora dicen somos progresistas. Pues ellos critican a sus rivales de la derecha y para, digamos, etiquetarlos como extremistas de derecha, les dicen fascistas. El fascismo sería el extremo más recalcitrante de la expresión de las corrientes del pensamiento político de derecha. Así como uno dice, los comunistas es el aspecto más recalcitrante de los pensamientos o corrientes ideológicas de izquierda. El comunismo está en un extremo y el fascismo en el otro. Pues esto es el fascismo. Aquí está una definición en sus hojitas, como les decía, van a encontrar ustedes un resumen de los principales sistemas políticos, un resumen de esto. Es la interpretación integrista de los textos religiosos del Islam y su aplicación a una determinada realidad político-social. Constituye una mezcla de fanatismo religioso con exaltación política cuyo propósito fundamental parece ser de forzar a que todos los gobiernos del Medio Oriente y en general la vida política del mundo se rijan por los preceptos del Corán. Eso es una corriente así se llamó, fundamentalismo. Empezó y eso está ahora muy de moda el tema porque ya ves que desde 1979 hubo una revolución en el famoso país este de Irán, ese estado, y los iraníes derrocaron ahí a un político de derecha que estaba muy unido en vínculos con el mundo occidental, con los Estados Unidos, incluso con Israel. Y estos eh, líderes religiosos, los ayatolas, dirigieron una revolución islamista. Eso fue en el 79. Ya de antes la concepción, por supuesto, de esta realidad político-social que apelaba a la exaltación del islamismo como doctrina de apoyo, ya existía de antes, ¿verdad? Yo recuerdo que desde antes de los años 70, me acuerdo yo de los primeros secuestros de aviones que tuve yo ocasión de enterarme a través de la prensa, que venían los reportajes o salían en las revistas de Time Life que habían en los tiempos que yo era un muchacho. Ahí se leían cómo ya empezaba a través con base en esta doctrina, en esta interpretación, a extenderse las conquistas del mundo islamista y empezó todo esto en realidad incluso las medidas que se llamaron después terroristas, las empezó a padecer el mundo occidental. El 79 fue clave porque la revolución islamista en Irán derrocó al Shah de Irán, al régimen de los Shah, y desde entonces habían estado en Irán durante todos esos años, desde el 79 hasta la fecha. La revolución islamista predicó, ¿verdad?, su oposición al mundo occidental y sobre todo a los Estados Unidos. Trataron de generar en la guerra del Golfo Pérsico en los 90 un poco de acercamiento, pero como de todas maneras la política del mundo occidental, del mundo capitalista, ha estado un poquito más cerca de Israel, que es la única potencia del Medio Oriente, el único país del Medio Oriente que tiene una concepción similar a la del mundo occidental, volvieron enemigos acérrimos
desde el año 79 fundamentalmente, no que hayan sido amigos antes, pero por lo menos desde el 79 se incrementó eso y justamente desde como más de 50 años, más de 40 años tienen ellos de estar predicando que se mueran, por ejemplo, los Estados Unidos y luchando contra Israel y haciendo un montón de cuestiones. Y ahorita está una guerra que todos sabemos y tenemos noticias, pero esa es otra historia. La cuestión es que este es el fundamentalismo. Vamos a pasar a otra corriente, el capitalismo, que todos conocemos perfectamente. Es un sistema político y económico que se basa en el poder del capital, en la supeditación total de los obreros y campesinos, que quedan, supeditación que quedan ahí hasta allá atrás, su origen, porque recuérdense ustedes que la clase obrera y campesina, lo único que tenía, según exposición del materialismo histórico para ofrecer dentro de este sistema, es su fuerza de trabajo. Y es la única mercancía con que cuentan obreros y campesinos. Y así que este sistema capitalista tiene su origen en la primera revolución industrial, ¿verdad? La primera revolución industrial. Y además para ese sistema la sustancia del valor es el dinero, las acciones, los papeles bursátiles, los recursos, los medios, recursos naturales, los equipos y maquinarias, que es a lo que llamamos en economía y en ciencia política medios de producción, que sirven precisamente para producir bienes y servicios. El capitalismo. Vamos a ver otra definición. Sistema que surge en oposición al individualismo y contiene las siguientes características: la existencia de un Estado obrero campesino que tiene por base relaciones de producción radicalmente diferentes a las del capitalismo. Se basa en la propiedad social de los medios de producción. Ninguna clase en particular es propietaria de los medios de producción. Entonces, esta es la antítesis, ¿verdad?, del capitalismo, el socialismo. Y así, estas definiciones están en ese documento que les compartí, solo que resumidas, porque ese documento es algo, les voy a comentar que es como que es ese documento al final de esta clase. Doctrina formulada por Carlos Marx y Federico Engels tiene su origen en movimientos políticos que se produjeron en la Alta Edad Media como protesta contra la desigualdad social y explotación económica que sufrían los diferentes estratos sociales. Su primera exposición sistemática se plasma en el Manifiesto Comunista de 1848, redactado por Marx y por Federico Engels. Es el marxismo. Muy bien, veamos otra definición. Aspecto filosófico de la doctrina marxista que consiste, fíjense que es el aspecto filosófico, que concibe el mundo en movimiento, sostiene que el cambio es la ley constante del universo, en un fluir interminable, en un permanente ser y dejar de ser, en un devenir histórico. Es el materialismo dialéctico, que es el aspecto filosófico del marxismo, el materialismo dialéctico. Veamos la siguiente definición. Parte de la doctrina marxista que desecha toda afirmación metafísica de la existencia de un espíritu, idea absoluta, alma o cualquier otro elemento inacible o incognoscible, como quiera que se denomine, y sostiene que todos los fenómenos del universo son solo diversas formas de la materia en movimiento y en distintas fases de la evolución.
Esta parte de la doctrina marxista es la filosofía materialista. Vamos a ver otra corriente del pensamiento político. Vamos a ver. Constituye el aspecto político de la teoría marxista. Este es el aspecto político. Vimos anteriormente, antes del anterior, el aspecto filosófico, pero este es el político. Se refiere al cuerpo de conceptos abstractos que sirven a las personas trabajadoras intelectuales como instrumentos para analizar en forma científica las diferentes formaciones sociales. Este componente resulta de la aplicación de las leyes del materialismo dialéctico al análisis de la sociedad y de la historia. Es el materialismo histórico, aspecto político de la teoría marxista, aspecto político del marxismo. Es una herramienta, mira tú, es sobre todo sirve como herramienta a los intelectuales para hacer un análisis de las formaciones sociales, y cómo el materialismo dialéctico se ha aplicado. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Así que les deseo feliz noche. Vamos a ver, no nos despedamos todavía porque, como les decía, esta cuestión, esto que acabamos de ver, está en su documento. eh, Ese documento para los fines del segundo examen parcial viene siendo como un leímos por usted, que yo les he trasladado. Entonces, ¿ves? Leímos por usted, pero siempre es mejor que usted lo lea, porque al menos este resumen no es lo mejor que que pueda o deba pasar en un mundo académico, porque el resumen lo debería de hacer el estudiante, pero como entre nosotros no hay secretos y la verdad es que los exámenes tienen como objeto hacer medición de lo que hemos visto, y eso es lo que hemos visto, por eso es que ya no le seguimos metiendo más a la clase. Les tiene que ir bien si ustedes leen eso. Miren, esto es como pasó hace, allá por los años finales de los 70, principios de los 80, había un periódico, todavía está este diario Prensa Libre, y sacaban los sábados, creo, una sección, no sé si era diario, no, creo que eran los sábados, una sección, un suplemento le llamaban, que traía incluido obras famosas, pero resumidas. Entonces, esas obras, por ejemplo, podía ser que trajera el suplemento de la semana que viene este sábado, pudiera venir el sábado, el suplemento de obras famosas trae la obra Don Quijote de la Mancha, y entonces, qué bien, ese sábado y el otro sábado salía el suplemento, pero apenas eran unas 4 hojitas. Por supuesto, después ya de 2 o 3 fechas que publicaban esta obra, ya publicaban otra obra. En la sección se terminó esta, pero la próxima semana en su sección obras famosas, la obra de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Muy bien, y claro, la gente, como es un periódico, era un periódico y estaba eso, pues lo compraba y era muy interesante obtener esos suplementos. El asunto es que alguna vez escuché una crítica sobre ese asunto porque decían que lo que sucedía estaba bien porque por cultura general ir aprendiendo, pero el esfuerzo que en un país como el de nosotros hacía ese diario de compartir esas obras. Pero la cosa era para el lector, que no se fuera a confiar de que en realidad había leído la obra de Don Quijote, porque lo que había pasado con esas publicaciones que se hacían en ese periódico era que eran resúmenes, ¿verdad? Habían salido como suponte que cada suplemento constara de unas 4 hojas, entonces eran 8 páginas y
8 por 3, 24, 3 por 8, 21, en 24 hojas de prensa no se podía, no, alguien decir que en eso cabía la obra de Don Quijote, si esos son dos tomos, cada uno, el primero creo que tiene como 54 capítulos y el otro creo 64 y el otro creo que 72. Entonces no se podía decir que porque habían leído suplementos, habían leído realmente la obra de Don Quijote, pero en realidad pues sí parecía porque era un resumen, ¿me entienden? Entonces igual, decía, yo leí de la Tierra y la Luna porque había leído el suplemento de aquel diario. No era verdad, en realidad era un resumen. Pues eso es lo que pasa aquí. Yo tampoco pretendo engañar a nadie, pero el suplemento este que yo les doy ahora, para lo que sí les va a servir, si lo estudian por supuesto, es para sacar una buena nota. Acuérdense, son 40 puntos. El jueves vamos a hacer un ensayo, tal vez sin ponderación, o sea, sí va a tener ese ensayo, digamos, un cuestionario que ustedes van a contestar como si fuera un examen, pero no va a valer puntos. Eso va a ser el próximo jueves. No va a valer puntos, va a ser un ensayo que yo les voy a programar ahí. Los voy a saludar primero y digamos cuando sean las 6 de la tarde, tal bien del próximo jueves, pum, entramos a hacer ese laboratorio solo para práctica y pues espero yo que asistan para tener algo que hacer el próximo jueves. Preguntas, observaciones, dudas. Estoy atento. Licenciado, buenas noches. Sí, Yo solo le quería dar las gracias, ¿verdad? Y por